Una ciudad rodeada por murallas tenía a su alrededor extensos campos y un bosque denso. En algún lugar del bosque, un goblin afilaba su daga con una piedra. Frente a él había un grupo de humanos que acababa de abatir. No muy lejos de allí, se podían oír gritos que resonaban desde una mina. El goblin permaneció en silencio, esperando el momento adecuado para entrar. Con una mirada furiosa, observó la entrada de la cueva, solo para revelar una sonrisa maliciosa. Dentro de la mina, una joven herida había sido atada a las vigas de soporte. En las manos del hombre que estaba frente a ella se encontraba su tarjeta de registro. Jung Hae-yeon era su nombre, residente de Seúl. El trío quedó impresionado al descubrir que ella había vivido en un lugar tan bueno. El líder del grupo se acercó y le preguntó si los escucharía. Presionando la tarjeta de identificación contra ella, el hombre afirmó con una voz falsa: «Entiendo cómo te sientes, Hae-yeon. Es bastante ridículo, ¿verdad? Estabas viviendo una vida perfectamente normal y de repente caíste en otro mundo. Debes de estar en shock». Rápidamente explicó que ella estaba en otro mundo con orcos, elfos, magia y toda clase de tonterías que se veían en las películas. El hombre se presentó como alguien que ayudaba a los recién llegados por haber llegado antes que ellos. Con una mirada maliciosa, le recomendó que aceptara su ayuda, o terminaría como su novio. El hombre levantó una cabeza, la de alguien que Hae-yeon conocía. El impacto fue tan grande que la joven se desmayó, y eso irritó al líder del grupo. Uno de sus compañeros se acercó, recordándole que había dicho que la mujer habría obedecido si él no hubiera exagerado. El tercer miembro del grupo se cansó de la forma en que los dos actuaban y se alejó. Mientras los dos discutían cómo llevarían a la mujer a su base, los tres escucharon una voz: «Son tan repugnantes que no puedo quedarme quieto». Los dos hombres que estaban cerca de la mujer se dieron la vuelta, pensando que la voz era la de su compañero. «Oye, ¿te has vuelto loco?». A pesar de la pregunta, no escucharon una respuesta del tercer miembro del grupo, y eso los irritó. «¿Nos estás ignorando, bastardo?». El líder del grupo estaba a punto de sacar a él, cuando el hombre intentó abrir la boca para pedir ayuda. Antes de que pudiera hablar, cayó de espaldas al suelo, con una daga clavada en el cuello. Los otros dos miembros del grupo de bastardos desenvainaron sus espadas al encontrarse con un goblin. El pequeño recuperó su daga y la lanzó al aire, jugando con ella mientras se dirigía al grupo. «Ustedes, bandidos asquerosos, parecen estar divirtiéndose». El dúo sobreviviente se sorprendió al escuchar hablar al goblin. Con una mirada irritada, el goblin los provocó. «¿Qué tal si hoy jugamos un juego diferente?». El goblin lanzó dos de sus dagas, logrando alcanzar a ambos hombres, uno en la mano y el otro en el brazo. Intentó golpearlos en puntos vitales, pero el dúo consiguió defenderse de alguna manera. Gracias al ruido, la joven Hae-yeon comenzó a despertar. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los dos bastardos avanzando contra el goblin. El pequeño monstruo sostuvo una daga, esperando los ataques. El segundo al mando del grupo fue el primero en atacar, pero el goblin logró agacharse, evitando el golpe. Moviéndose rápidamente, blandió la daga en un movimiento ascendente. El ataque alcanzó profundamente las piernas del humano, haciéndolo caer de rodillas mientras gritaba. El goblin actuó con rapidez y lo remató. Al ver a su compañero caer al suelo, el líder de los bandidos quedó impactado al verlo ser derrotado por uno de los monstruos más débiles que existían. Sin saber que la mujer secuestrada por el grupo ya estaba despierta, el goblin actuó a su antojo, avanzando hacia el bandido con una sonrisa en el rostro. «Dije que íbamos a jugar». El bandido comenzó a blandir su espada de manera descontrolada, intentando mantener alejado al goblin. Desesperado, levantó la hoja y atacó de arriba hacia abajo. Rápidamente, el goblin dio un salto lateral y con ambos pies golpeó el pecho del humano. El goblin lo lanzó hacia atrás, derribándolo, y aterrizó de pie al dar un salto hacia atrás. Cuando el hombre cayó cerca de ella, la mujer atada lo miró con expresión confundida. El hombre estaba aterrorizado y se arrastraba por el suelo, suplicando que el goblin no se acercara. Recordó que el goblin hablaba el idioma humano e intentó hacer un trato con él. Sin embargo, el goblin lo ignoró.
levantando la hoja para golpearlo antes de que pudiera volver a hablar sin parar. El humano fue silenciado. Sus ojos se pusieron en blanco y su corazón dejó de latir. El goblin suspiró tras la agotadora y rápida batalla. En ese momento, notó a la mujer frente a él. Hayon temblaba de miedo al ver a un monstruo tan de cerca. Tomando la daga que había usado para eliminar al bandido, el goblin se levantó, caminó hacia la mujer y sonrió burlonamente. «Parece que todavía quedas tú, ¿no es así?» Tras haber sido liberada, la mujer se tocó las doloridas muñecas. Intentó hablar con el goblin, preguntándole si él también era coreano. El goblin frunció el ceño y preguntó si acaso parecía coreano o siquiera un humano. La mujer tenía sus motivos para pensar eso. Hablas nuestro idioma y sabes lo que es una tarjeta de identificación. También me salvaste. Mientras revisaba las monedas que llevaban los bandidos, el goblin la ignoró, afirmando que no la había salvado. La joven no se preocupó por los motivos, sino únicamente por el hecho de haber sido salvada. Suplicando, le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo. El goblin le recordó lo que aquellos bastardos habían dicho antes. Ambos habían estado viviendo tranquilamente en sus respectivos mundos, cuando despertaron en el mundo en el que se encontraban ahora. Al escuchar varias veces sobre otro mundo, Hayon volvió a llorar y le pidió que se lo explicara. Con una sonrisa, el goblin afirmó que ella ya debería haberlo visto para entonces. Se puso de pie y le preguntó, ¿no ves nada? ¿Las misiones o algo por el estilo? ¿Qué te piden? La joven estaba confundida, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. Frente a ella aparecieron ventanas holográficas. Al ver su sorpresa, el goblin soltó una carcajada. «Oh, entonces sí puedes verlas». Le advirtió que podría adaptarse a ese otro mundo, cumpliendo esas malditas misiones para obtener recompensas. Se dio la vuelta con la intención de dejarla sola. «Adelante, lucha por ello». La joven intentó impedir que se marchara, pidiéndole más explicaciones. Al verla sujetarlo del brazo, el goblin rechinó los dientes con irritación. Sacó una daga y la sujetó del cabello, asustándola. Apuntándole la daga, el goblin le advirtió, «Escucha con atención, ingenua. Yo soy la cosa más peligrosa que hay aquí. Entonces, ¿qué más esperas de mí?». Le advirtió que, a partir de ese momento, eliminaría a cada humano que viera. Dejarla con vida era solo un simple capricho. La mujer volvió a llorar, sollozando mientras hablaba. «¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres quien más puede ayudarnos». El goblin se preguntó por qué ayudaría a los humanos. Recordó su otra vida. En un campamento bajo la lluvia, sostenía el cuerpo de su amada Seulgi. Era un humano común, atravesando el momento más desesperado de su vida. Por más que suplicaba, Seulgi no abría los ojos. Una caballera se acercó y el joven la miró con furia. Aquella debía de ser la espada sagrada. Hayuri. Con la voz temblorosa, el joven le recordó. «Prometiste que nos ayudarías. Dijiste que nos ayudarías a vivir bien en este otro mundo. ¿Pero por qué nos hiciste esto?». Hayuri ignoró su llanto y desenvainó su espada, declarando, «Qué lástima. Completaste tu misión con excelencia. Este será un sacrificio noble». Con una mirada fría, le apuntó con la espada y lo sentenció. «Pero, ya que eliminaste a un aliado, encontrarás tu fin como un traidor». El joven rugió de furia, pues habían sido los subordinados de Hayuri quienes atacaron a su amada. «Solo estaba tratando de detenerlos. Me quitaste a Seulgi y a mi hijo que aún no había nacido». En medio de sus palabras, el joven fue atravesado por la espada santa. Cayó al suelo, y Hayuri retiró su espada, ordenando, «Silencio, traidor». Mientras se ahogaba en sus propios fluidos, las palabras que Hayuri había usado contra él seguían resonando en su mente. La tristeza y la desesperación se transformaron en furia, en maldiciones contra los humanos. Hizo un juramento, una promesa. «Si puedo acabar con ustedes con mis propias manos, pagaré cualquier precio». Recordando su pasado, el goblin sonrió. Al mismo tiempo, sonrió de forma despectiva y burlona. Decidió revelarle a la mujer por qué no la ayudaría. «Odio a los humanos, los detesto, ya no soy uno de ustedes». El goblin la miró fijamente y declaró con seriedad, «Porque ahora soy un piel verde». Tras sufrir el ataque de Hayuri, el protagonista sintió que se estaba ahogando. Se levantó y descubrió que estaba en un lago. Confundido,
se preguntó cómo seguía con vida. El joven recordó de inmediato a Seulgi y se preguntó dónde estaba. Miró su propio cuerpo y el impacto lo golpeó. Debajo de él había un gran círculo mágico de invocación. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Observó sus propias manos, sin comprender realmente qué era. Al mirar a su alrededor, se encontró con un monstruo que sostenía un bastón y llevaba en la cabeza el cráneo de una bestia. Aquel ser continuaba realizando la invocación. El protagonista lo miró y, de alguna manera, logró entender el idioma del monstruo. El gran goblin se presentó. «Yo soy Mork-Su, chamán guerrero». El orco lo señaló. «Te daré un nombre. A partir de este momento, como miembro de la tribu Goblin, tu nombre será Gorruls». El protagonista frunció el ceño, sorprendido por haber sido nombrado Gorruls, así como por ser llamado receptáculo. Al comenzar a vivir con los goblins, Gorruls fue elogiado por ser capaz de golpear los puntos vitales de los humanos con tanta precisión. Una de las goblins examinó el cuerpo de uno de los humanos y comentó: «Lucha tan bien como era de esperar de mi hombre». La goblin arquera ordenó que todos los demás esperaran. Luego declaró: «Mev se reunirá con Gorruls». Gorruls se encontraba actualmente dentro de la mina. Miró a la humana que había salvado y le ordenó que se marchara antes de que cambiara de opinión. Hayon le suplicó que le permitiera ir con él, jurando que haría cualquier cosa que él quisiera. Gorruls pensó que estaba loca. ¿Quieres quedarte con un monstruo que mató a personas delante de ti? Sin embargo, la chica seguía firme en su primera opinión. «Tú no eres un monstruo». Recordó cómo el trío de bastardos había dicho que los ayudaría, solo para matar a sus compañeros. Sin embargo, él, el goblin, la había salvado. Eso demostraba que era mucho mejor confiar en los monstruos que en los humanos. Desesperada, volvió a llorar. «¿En quién se supone que debo confiar? Tú eres el único». Dándole un pequeño golpe en la frente, Gorruls intentó hacerle entender algo. «Escucha, Miss Sunshine. Precisamente por eso terminaste en este desastre, porque confías demasiado fácilmente en la gente». Gritándole, Gorruls intentó hacerle comprender la situación. «No existe ni una sola persona en quien se pueda confiar». Recordando dónde estaban, Gorruls le advirtió que había tenido suerte de no haber sido la primera persona invocada en esa región. Había varios campamentos humanos en las cercanías. Deseó que encontrara personas más confiables que él. Gorruls le entregó una daga de hueso. Hayon preguntó qué era aquello. Gorruls le advirtió: «Tendrás que pagar el precio para unirte a un grupo de sobrevivientes, ya sea con favores o con la vida de alguien». Señaló la daga y le recomendó que la escondiera bien, pues si volvía a caer en una situación como la de hoy, podría salvarse. Después de darle sus consejos, se preparó para marcharse, advirtiéndole: «Si vuelves a hablar conmigo, ya no te perdonaré». Sin embargo, la humana lo detuvo una vez más, suplicándole que al menos le dijera su nombre. El goblin suspiró y respondió: «Kim Tisung». «No, ahora soy Gorruls, el gran receptáculo, Gorruls». Mientras Gorruls revisaba un cofre con objetos, Mev se acercó, diciendo que había oído que una humana había escapado. Le preguntó si él la había dejado ir. Gorruls la observó sin responder. Con el rostro verde ligeramente sonrojado, Mev comentó que la humana tenía una daga suya, aunque ella misma nunca había recibido una. La goblin arquera del clan Luna Negra parecía estar celosa. Gorruls desvió la mirada y explicó que eliminar humanos débiles no valía la pena. Mev se enamoró todavía más al descubrir que Gorruls quería luchar contra humanos poderosos. Como era de esperar, de verdad es el hombre ideal para Mev. Cambiando de tema, Mev preguntó cuán poderosa era la espada santa que él había mencionado una vez. Al escuchar ese nombre, la expresión de Gorruls cambió a una de furia. Se puso de pie y advirtió: «Mev, no es simplemente porque ella sea fuerte». Gorruls la miró fijamente y declaró con los sentimientos más profundos de su corazón: «Quiero acabar con ella, porque fue ella quien me arrebató mi mundo». La goblin se asustó por la mirada cargada de odio de Gorruls. Ya fuera la razón por la que Kim Tae-sun vivía o aquello que más deseaba proteger, todo le fue arrebatado. Gorruls aún recordaba: «Como si eso no fuera suficiente, también me quitaron la vida». Con irritación, afirmó, atemorizando a Mev: «Por alguna razón, ahora que he regresado con esta apariencia, ya no tengo nada que me detenga».
Mev retrocedió hasta golpear la espalda contra la pared mientras se alejaba con miedo. Frente a ella, Gorrus juró: «Si puedo destruir a esos bastardos, pagaré cualquier precio». Mev desvió la mirada, asustada por el goblin enfurecido. Él rugía como un loco. «Todo lo que me arrebataron, haré que lo paguen». Las lágrimas aparecieron en los ojos de la pequeña goblin, que cayó sentada al suelo después de tropezar hacia atrás. El protagonista finalmente se dio cuenta del estado en el que se encontraba y se recompuso rápidamente. La pequeña goblin se contuvo y tartamudeó. «Mev tiene miedo. ¿Por qué Gorrus está actuando así? Da miedo cuando mi hombre se enfada». El protagonista se disculpó, afirmando que no estaba enfadado con ella. Suspirando, se dio una bofetada en la cara y le ordenó a Mev que se reuniera con los demás, recogiera todo y ofreciera los objetos al chamán. Mev asintió y, recuperando su alegre sonrisa, salió corriendo de la cueva, gritándoles a los demás: ustedes, holgazanes de piel verde, entren aquí y empiecen a trabajar». Mientras los goblins reunían todo, Gorrus foi até o alto de uma rocha. Dali ele conseguia ter visão de toda a pira floresta. Ele olhou para um caminho específico e viu a humana que salvou correndo por sua vida. Ignorando-a, ele abriu o painel de missões. A missão Sussurros da Luz da Lua exigia que ele caçasse 30 humanos. 29 já haviam sido eliminados. Sua recompensa era evoluir para Goblin Guerreiro. Desde que havia evoluído para Goblin Lutador, Gorrus sentia que crescia mais rápido e se tornava mais forte. Ele acreditou que se tornar um Goblin Guerreiro faria com que o combate se tornasse mais fácil. De repente, alguém chamou por Gorrus. Animada, Mev relatou que já haviam arrumado tudo e perguntou o que fariam a seguir. Gorrus alertou que alguns humanos escaparam enquanto atacavam o lugar. Por isso, reforços deveriam chegar em breve. Exalando malícia, ele revelou seu plano. Vamos tornar esse lugar na cova deles. Dentro da mina, era possível ouvir batidas constantes. Os goblins moviam rapidamente as caixas com itens. Cuidando de tudo, Gorrus alertou Mev para tomar cuidado com os itens. Um goblin correu para dentro do túnel, chamando por Gorrus. Chefe! O goblin trouxe a informação de que haviam terminado de colocar obstáculos pelo caminho, como o chefe havia mandado. Gorrus agradeceu o trabalho duro, mas afirmou não ser chefe de ninguém. Mesmo assim, o goblin comum continuou a tratá-lo como chefe. O goblin revelou ter visto Gorrus lutar contra humanos e o reconhecia como um chefe. O goblin olhou para trás, perguntando aos outros: vocês não concordam? Mais de 10 goblins comemoraram, reconhecendo Gorrus como chefe deles. Mev tocou o ombro de Gorrus. Eu também o reconheço como meu homem. Um goblin que cuidava da vigilância correu para dentro do túnel, alertando que os humanos estavam se reunindo na entrada. Com confiança para enfrentar o que viria, Gorrus mandou todos se esconderem. Por último, ele pediu que Mev o ajudasse. Segurando o arco com um olhar determinado, ela mostrou estar pronta. Com tudo pronto, Gorrus declarou: vamos deixar a festa começar. Do lado de fora, pouco mais de 10 humanos se reuniam. Eles encontraram rastros de sangue do lado de fora que adentravam o túnel da mina. O homem líder do grupo, carregando um machado, tremeu de raiva ao ouvir que tudo fora causado por um único goblin. Ele agarrou o subordinado pela camisa, bravejando com indignação. Você é idiota! Acha que vou acreditar nessa besteira? O subordinado manteve suas palavras. Você diz isso porque não o viu. Aquele desgraçado minúsculo estava se debatendo como um texugo e massacrou absolutamente todo mundo. O chefe dos mercenários rangeu os dentes, amaldiçoando o subordinado inútil. Ele o jogou no chão, não pretendendo mais olhar em seu rosto. O chefe chamou um subordinado de nome Hongjai e ordenou que ele pegasse o garoto e capturasse o pequeno goblin que ele citava. Ele queria ver com os próprios olhos se o que o moleque idiota dizia era verdade. Hongjai se virou para os outros membros da equipe. Ouviram, certo? Vamos capturá-lo vivo! Enquanto Hongjai ainda falava, aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono dramático y narrativo del texto original. Una flecha fue disparada contra él. El mercenario cayó al suelo ante todos. El jefe del equipo se sorprendió.
sin entender lo que había pasado tan de repente. El joven que llevó la información apuntó hacia la entrada de la cueva. «Jefe, mire, el goblin está allí». Mev disparó otra flecha, alcanzando al joven en la pierna y haciéndolo caer mientras gritaba. La pequeña goblin miró al grupo, burlándose. «¡Humanos estúpidos!». Con esas palabras de provocación, corrió hacia el interior del túnel. El capitán del escuadrón rugió enfurecido. «¿Qué están mirando, desgraciados? ¡Rápido! Atrapen a ese desgraciado. Tráiganlo de vuelta vivo». El grupo corrió rápidamente hacia el interior del túnel. Mev corría mientras miraba hacia atrás, atrayéndolos conscientemente. Mientras corría, la goblin comenzó a saltar, como si esquivara algo. Persiguiendo a la pequeña goblin, los humanos no vieron que había una línea extendida a la altura del suelo. Mev llegó hasta Gorruls, alertando que los humanos habían llegado. El protagonista agradeció el buen trabajo. Ahora podrían ir hacia la otra salida. Mev lo siguió con entusiasmo. El grupo de humanos corría junto, mientras su líder se quedaba atrás. El mercenario del hacha rechinaba los dientes mientras maldecía. «¡Maldita sea! Nuestra base fue completamente saqueada por un simple goblin. Esto es una vergüenza. No puedo contárselo a nadie». El grupo que perseguía a Mev finalmente llegó al hilo tendido a baja altura. En la oscuridad no lo vieron y terminaron tropezando con él. El pequeño hilo se rompió tan pronto como alguien lo tocó. El líder del grupo, que se había quedado más atrás, observó el túnel. Vio que había unos pequeños montículos de barro, piedras y madera, como si fueran obstáculos armados por el goblin. No pudo evitar suspirar. El goblin, usando el cerebro para pensar, parecía más inteligente que sus subordinados. Curioso, el humano se agachó, extendiendo la mano en dirección al montículo de barro. Pasó la mano sobre él, notando que había algo debajo. Al limpiarlo, el humano terminó encontrando una caja. En ella estaba escrito algo difícil de leer. «Pólvora explosiva». Mientras el líder del grupo leía el nombre en la caja, un subordinado corrió hacia él, llamándolo para ver algo. El hombre no lo dejó hablar y gritó: «¡Salgan rápido de aquí!». El subordinado se quedó confundido con la orden, pero, antes de que pudiera reaccionar, ocurrió una explosión. El fuego corrió por el estrecho lugar, extendiéndose por todo el túnel y devorando todo a su paso. Todos los humanos fueron alcanzados por la explosión, siendo evaporados. El único humano que se salvó fue el que recibió el flechazo en la pierna por parte de Mev, ya que no había entrado al túnel. Piedras y escombros volaron desde el interior del túnel en su dirección, pero logró sobrevivir. Cuando el joven miró hacia la entrada del túnel, vio que ya no existía. Todo se había derrumbado. En la otra salida, Mev miraba hacia la entrada con la boca abierta por la magnitud de la explosión. Sin embargo, notó que Gorruls estaba inmóvil, como si algo hubiera pasado. Un círculo mágico surgió debajo de Gorruls, y una poderosa energía fue transferida a su cuerpo. El contador de bajas de humanos había llegado a 30. Fue recompensado, evolucionando a Goblin Guerrero. El cuerpo de Gorruls fue completamente reformado. Su tamaño aumentó y sus músculos se expandieron, haciéndolo más alto. Exhalando confianza, sonrió. Siento una sensación sin precedentes surgir dentro de mi cuerpo. ¿Así se siente volverse más fuerte? Mientras tanto, al otro lado de la montaña, el hombre que había sido alcanzado en la pierna por la flecha ya se había vendado la herida. Sonreía aliviado por haber sobrevivido, pues había advertido a sus compañeros que el goblin de los túneles no era normal, y aún así fue ignorado. Mientras celebraba, el humano escuchó una voz. «Oh, ¿quién diría que realmente habría un tipo que logró sobrevivir a la explosión?». El hombre inmediatamente miró hacia atrás, encontrándose con un joven goblin guerrero. Gorruls lo miró de arriba abajo, menospreciándolo. «¿Qué eres tú? ¿Una cucaracha?». Con una daga en una de sus manos, Gorruls sujetó al hombre con la otra, acercó la daga a su cuello y le advirtió: «Si quieres vivir, responde a mis preguntas con absoluta honestidad a partir de ahora. De lo contrario, te convertirás en mi cena». Lejos de las minas, un hombre observaba todos los alrededores. A su lado estaba la bandera de una daga rodeada de llamas. En lo alto de una torre de observación, el arquero contemplaba todo el bosque a lo largo del río. El campamento de los sobrevivientes traía antiguos recuerdos a quienes alguna vez vivieron en uno. El lugar parecía no haber cambiado, incluso después de 10 años.
Junto a Gorruls, Mev preguntó si ocurría algo malo. Con un mapa en las manos, vio que el trabajo que seguía sería mucho más fácil. Avanzando hasta donde podía, escondido entre la hierba alta, planeó regresar junto al Lord Moxul, el gran chamán, e informar lo que habían descubierto. El objetivo de Gorruls era uno solo. Vamos a reunir a todos los compañeros para poder atacar. El humano que había sido alcanzado en la pierna por Mev apareció detrás de él, preguntándole a Gorruls si ahora lo dejaría ir. El hombre señaló el campamento, afirmando haber mostrado dónde estaba en el mapa, y exigió ser liberado, ahora que había cumplido su parte del trato. Doblando el mapa, Gorruls estuvo de acuerdo. Una promesa es una promesa. Te dejaré vivir. El humano se animó y se llenó de confianza, hasta el punto de insultar a los demás goblins. «Apártense de mi camino, idiotas. Su jefe me dejó ir». Mientras el humano se alejaba por el pantano abierto, los goblins se rieron de su ingenuidad. No esperaron ni 5 segundos antes de atacarlo por la espalda. El humano fue golpeado en el mismo lugar donde la flecha había impactado, y el dolor lo hizo gritar. Pero los goblins le taparon la boca y lo arrojaron al agua, saltando todos sobre él. Gorruls corrigió el trato. «Te dejaré vivir, pero no puedo responder por las acciones de mis compañeros». Así, Gorruls no dejó ningún testigo con vida. Cuando regresaron y revelaron la información a Moxul, el chamán le preguntó si quería armas y refuerzos para atacar el campamento humano. Arrodillado ante el líder del clan Luna Negra, Gorruls explicó que el número de humanos era pequeño y que su nivel de vigilancia no era alto durante el día. Convencido, afirmó que, si atacaban por sorpresa, tendrían una sólida posibilidad de victoria. El orco sentado en su trono de madera dentro de la cueva reflexionó por un momento. De repente, un grito proveniente de la entrada resonó. «¡Lord Moxul! ¡No debe conceder su petición!». Gorruls miró hacia atrás, frunciendo ligeramente el ceño. Goff, un hobgoblin del clan, le recordó al líder. «¿No deberíamos estar concentrándonos en prepararnos para el próximo llamado del gran jefe?». El hobgoblin de boca seca se detuvo al lado de Gorruls y les recordó que el llamado del gran jefe implicaría un largo y arduo viaje. Necesitarían conservar fuerzas y recursos a partir de ese momento. El chamán reflexionó sobre el asunto. Era cierto que ya estaban en esa época del año. Sin embargo, tampoco había razones para rechazar la petición de Gorruls. El hobgoblin, enfurecido, intentó menospreciar a Gorruls. «Es un simple novato que acaba de convertirse en un guerrero. No podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos valiosos y tropas en alguien como él». Recordando que el nombre del hobgoblin era Goff, el protagonista lanzó un desafío. «¿Por qué no vienes conmigo para ahorrar esos valiosos recursos y tropas?». Con una sonrisa provocadora, concluyó. «Claro, solo si tienes el valor». El hobgoblin rechinó los dientes, irritado al verlo atreverse a dudar de sus capacidades. Confiado, Goff aceptó. «Muy bien, te lo demostraré». En ese momento, Mev, la nieta de Moxul, entró dando saltitos por el túnel que conducía a la cámara del jefe. «¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Está aquí mi hombre, Gorruls?». Fue en ese momento cuando Goff desafió a Gorruls a un duelo. Mev se sorprendió, pues había escuchado solo la mitad de la conversación. Gorruls aceptó el desafío. «Acepto, pero con la condición de que el perdedor le entregará al vencedor todo lo que posee». Mev quedó aún más impactada al escucharlo. Moxul oficializó el desafío. «Entonces, por mi autoridad, apruebo este honorable duelo entre Goff y Gorruls». No pasó mucho tiempo antes de que Goff y Gorruls se enfrentaran en la arena de los goblins. En la pequeña grada, varias decenas de goblins esperaban el duelo. Entusiasmados, los goblins vitoreaban, cada uno apoyando a su propio campeón. Uno de los goblins que trataba a Gorruls como capitán le preguntó desesperadamente a Mev por qué estaba luchando contra Goff. Intentó pedirle que lo detuviera de alguna manera. Mev rechinó los dientes, incapaz de ayudar. Explicó que había sido el propio Gorruls quien había iniciado el asunto del duelo, y que ahora ya no había forma de dar marcha atrás. El chamán y jefe de la tribu llamó la atención de todos. «Yo, Moxul del clan Luna Negra, supervisaré este honorable duelo. Goff y Gorruls no usarán armas ni magia, y el duelo continuará, hasta que uno de ellos se rinda o pierda la voluntad de luchar». Una lágrima rodó por el ojo del goblin
mientras le preguntaba a Mev qué harían. El capitán Goff poseía un ataque sorpresa. Estaba preocupado de que, como resultado, Gorruls ni siquiera regresara con vida. Mientras Mev pensaba qué hacer, Mok-Thul anunció el inicio del duelo. Inmediatamente, el Hobgoblin rugió, aumentando su fuerza física cuando un aura rodeó su cuerpo, y gritó con valentía: «¡Ven, mocoso!». Corrió hacia Gorruls con la intención de demostrar que seguía siendo un debilucho, incluso después de haberse convertido en un goblin guerrero. Lanzó un puñetazo contra el protagonista, quien, manteniendo una mirada tranquila, lo esquivó con facilidad. Como contraataque, Gorruls lanzó una patada alta entre las piernas del Hobgoblin. Goff cayó de rodillas al suelo, colocando las manos entre las piernas, con el rostro más sudoroso que si estuviera en una sauna. Gorruls no se detuvo y le lanzó un puñetazo. Con el segundo golpe, el Hobgoblin cayó al suelo. El silencio y la sorpresa se extendieron por toda la arena. Todos quedaron boquiabiertos por el rápido resultado. Goff pareció reaccionar e intentó levantarse, animando a todos, pues aún no se había rendido. Colocándose en un punto ciego del Hobgoblin, el protagonista le preguntó si no pensaba rendirse. Antes de que el Hobgoblin pudiera responder, Gorruls le aplicó una llave de estrangulamiento. Rápidamente, Goff perdió el aliento y en cuestión de instantes se desmayó. El protagonista lo soltó en el suelo, dando su veredicto: «Tienes un cuerpo fuerte, pero tus técnicas son una basura». Esta vez, la victoria fue anunciada para Gorruls, provocando una celebración en parte de la arena, especialmente por parte de Mev y del goblin subordinado. Mok-Thul declaró la victoria de Gorruls, así como afirmó que concedería su petición. El protagonista le agradeció al Lord Mok-Thul. Mientras se preparaba para salir de la arena, Gorruls escuchó que alguien se acercaba. Mev saltó para abrazarlo, mientras el otro goblin también se aproximaba. El goblin estaba extremadamente emocionado. «¡Eso fue increíble, capitán! De verdad no pensé que lograrías derrotar a Goff». Mev estuvo de acuerdo con él. «¿Lo vieron? ¿Mi hombre no es increíble?». El goblin ya había tomado su decisión. «A partir de hoy, seré el leal brazo derecho del capitán». Mev también hizo un juramento. «Esta noche iré a la habitación de Gorruls». De los dos juramentos, el protagonista se avergonzó del segundo. El viejo chamán entró en la arena, acercándose al trío. Llamó a Gorruls, quien se acercó para escucharlo, con Mev a su lado. El chamán golpeó el suelo con su bastón y la punta del arma brilló con una energía mágica. Un gran portal sombrío surgió detrás de Mok-Thul. Gorruls se sorprendió por la aparición del portal mágico. Rascándose la barba, el viejo chamán le advirtió: «Entra por un momento. Hay algo que necesitas ver». Gorruls asintió y siguió al líder del clan hacia el interior del portal. El espacio interior del portal era semejante a un gran castillo, paredes rojas y suelo de baldosas. Al atravesar el portal, Mok-Thul encabezó el camino. Ellos se dirigieron a una sala donde había una mesa, una silla y un nuevo portal. A partir del portal de luz dorada, apareció otra persona. Gorruls se sorprendió, al no esperar ver a semejante ser. Orejas largas con pendientes de aro dorados, un cuerpo tonificado de piel anaranjada y una sonrisa acompañada de una voz dulce. «¿Cuánto tiempo sin vernos, viejo Mok-Thul?». Gorruls se acercó a la mesa, donde la goblin se sentó. Ella apoyó el codo en la mesa y, al escuchar la historia, se emocionó. «¡Qué increíble! Esta es literalmente la cosa más divertida que he escuchado jamás». La goblin de ojos dorados sonrió con alegría y le mostró un pulgar hacia arriba a Gorruls. De inmediato, como obra de la magia, decenas de libros aparecieron sobre ellos. La mujer goblin miró los libros, declarando que esa era su colección. La pequeña y épica historia que acababa de escuchar se convertiría en un premio absoluto. Con el mover de sus dedos, la goblin logró controlar los libros. Se levantó para mirar a Gorruls más de cerca, ya que estaba completamente obsesionada con él. Incluso daba saltitos. «Vaya, hace mucho tiempo que mi corazón no latía así». «Eso es». El protagonista se quedó en silencio.
solo observándola. Internamente, se preguntaba, ¿qué exactamente le pareció tan gracioso a esa psicópata de mi pasado? Tengo muchas ganas de acabar con ella ahora mismo. Suspirando, el protagonista preguntó si podía simplemente tomar una de las armas e irse. Tras un segundo de confusión, la Goblin recordó por qué estaba allí. «Oh, es verdad, no puedes volver con las manos vacías», terminó subiéndose a la mesa, gateando hacia Gorruls, afirmando que no le daría solo un equipamiento. Tocándole la barbilla, reveló, «Estoy incluyendo un regalo extra especial, mi obra maestra». Bajándose de la mesa, le ordenó que la acompañara. Se dirigió hacia el portal por el que había llegado. Del otro lado, le mostraría lo que tenía para él. Al otro lado del portal había una biblioteca. La Goblin historiadora continuaba recitando. Y así, Tai Sung encontró su fin a manos de un humano en quien confiaba plenamente. Vaya, nunca me canso de esa parte. No importa cuántas veces la escuche, es simplemente la tragedia perfecta. El protagonista se detuvo frente a ella, mirándola en silencio. Gorruls había recibido un conjunto completo de ropa, además de una armadura ligera debajo de ella. Inesperadamente, el título de maestro del clan también le fue transferido. La cuentacuentos lo observó. «Ahora realmente pareces un verdadero maestro de clan. ¿Podemos irnos?» Mirando el equipamiento listo, el protagonista creyó que ya estaba preparado. Podía sentir más poder que antes en su cuerpo. La Goblin amarilla se levantó de la silla y comenzó a caminar a su alrededor. Afirmando que sus sentidos nunca fallaban, ordenó, «Ahora presta mucha atención mientras detallo los beneficios que te acabo de dar». Gorruls se quedó en silencio, simplemente esperando. Fuera de allí, el campamento de los sobrevivientes invocados era observado en silencio por Gorruls tras salir de los portales mágicos. En lo alto de una roca, permanecía en silencio, rodeado por los demás goblins. Gorruls desenvainó una espada de su cintura, la apuntó hacia el campamento humano, ordenando, «Comiencen a marchar, es hora de la cacería». Decenas de goblins armados con garrotes comenzaron a avanzar. En pocos minutos, la invasión llegó al campamento de los sobrevivientes. Un humano encargado de la vigilancia descendió de la torre y corrió hacia una cabaña. Gritó apresuradamente, «Capitán, estamos siendo atacados». Sorprendido, el capitán humano preguntó si se trataba de una invasión de bandidos. El hombre, entre suspiros, respondió que era una invasión de goblins. La inesperada respuesta hizo que el capitán del campamento levantara una ceja, confundido y desconcertado. Decenas de goblins habían irrumpido por la puerta principal, avanzando hacia los pocos guardias presentes. Gorruls observaba la invasión, recordando los regalos que la Goblin del portal le había dado. El primero de los regalos era una redistribución del contador de bajas. Cada humano eliminado por un miembro del equipo contaría directamente para él también. Los goblins en mayor número lograron derribar a varios de los guerreros humanos. Gorruls ya podía ver cómo aumentaba el número de bajas. Como segundo regalo, la Goblin le transmitió, con un chasquido de dedos, 3 opciones. Gorruls quedó impresionado al ver la pantalla de misiones. La Goblin historiadora afirmó que ahora podía abrir el menú de misiones donde y cuando quisiera, libre de restricciones. La misión del clan recibida por Gorruls consistía en eliminar a 40 humanos. 25 ya habían sido eliminados. No pudo evitar sonreír. Realmente hacer cosas que solo vi en web novels es tan surrealista. Los goblins armados con garrotes de hierro atacaban con ferocidad, sin preocuparse por defenderse. Cuando un guerrero humano estaba a punto de ser golpeado, una espada bloqueó el ataque del goblin. Un espadachín logró defender a su compañero, eliminando al monstruo que tenía delante. Cuando el primero de sus compañeros fue eliminado, los goblins detuvieron el avance. Aquel que consiguió la primera baja entre los goblins rugió a los miembros del campamento. «¿Qué demonios están haciendo? ¿De verdad están perdiendo la cabeza por culpa de unos goblins inútiles?» Levantó la espada, ordenando a sus compañeros, «Pónganlos en el lugar al que pertenecen. Muéstrenles a esas pequeñas basuras patéticas lo que pasa cuando se meten con los humanos». El humano estaba en medio de sus palabras cuando algo salió volando desde la entrada del campamento, impactándolo en el rostro. La daga lanzada por Gorruls había dado en el blanco. Irritado, maldijo, «¿A quién demonios estás llamando basura? Inútil».
Al ver que el capitán había sido eliminado, el miedo surgió en el corazón de los humanos. El guerrero que estaba al frente del grupo comenzó a temblar, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Ya no le importó seguir luchando y dio media vuelta, intentando huir, pues sabía que aquellos no eran goblins normales. Uno tras otro, los sobrevivientes humanos comenzaron a huir, tratando de llegar a la parte trasera del campamento. Gorruls los observó mientras escapaban. Se burló de ellos, llamándolos idiotas, y miró hacia Teretras para comprobar cómo estaban sus compañeros. Los goblins se acercaron, impresionados por el dominio de la batalla demostrado por Gorruls. Para ellos, los humanos ahora se habían convertido en una broma. Todos huían con el rabo entre las piernas. Mientras los observaba, el protagonista recordó algo que la goblin le había preguntado. ¿Ya has pensado en un nombre para tu propio clan? Desde ese momento, esa pregunta permaneció en su mente. Gorruls se acercó al líder de los humanos y recuperó la daga que estaba clavada en él. Dirigiéndose a todos los goblins, rugió. «Hoy fueron increíbles, mis hermanos de piel verde». Rodeado por los goblins, Gorruls declaró: «Así es como hoy renaceremos como verdaderos guerreros bajo el estandarte del clan Luna Negra». Ya fuera Mev o cualquier otro goblin, todos apoyaban su discurso. Gorruls los motivó. «Antes solíamos escondernos en la oscuridad y huir de todo lo que se cruzaba en nuestro camino, pero hoy por fin aplastamos a los humanos». Con gran valentía, rugió: «A partir de ahora, solo aceptaremos victorias». Levantando su arma, los nombró. «Nosotros somos el clan Daga de Sangre». La celebración de las decenas de goblins resonó por todo el campamento. Cuando volvió a encontrarse con la goblin amarilla, Gorruls le reveló el nombre que le había dado a su clan. A ella le gustó cómo sonaba el conjunto de palabras, pero, confundida, preguntó por qué había elegido la daga. Recurriendo a sus recuerdos, Gorruls reveló que su primera baja como goblin había sido utilizando una daga. La goblin sintió un escalofrío y la elección le gustó aún más. Cambiando de tema, Gorruls le preguntó por qué había llegado tan lejos para ayudarlo. Encogiéndose de hombros, ella reveló que quería conocer su historia. Las historias épicas eran las que siempre se vendían mejor. Dejándose caer en una silla, descansó. La mente de la goblin amarilla vagó, pensando en historias épicas. Le gustaban mucho, especialmente las que incluían traiciones. Gorruls frunció ligeramente el ceño al escucharla. Ella señaló al protagonista, declarando que, al escucharlo, podía sentir un atisbo de la rabia, así como de la desesperación que él había sentido. Sentándose de manera relajada, afirmó que ahora esperaba su próxima historia. Tras un ligero suspiro, Gorruls le dio las gracias. Gracias a ella, las cosas habían sido más fáciles. La goblin amarilla soltó una carcajada, afirmando que no necesitaba agradecerle. «Cuando tu historia termine, habré reunido suficiente dinero para cubrir 3 años de gastos en tinta». Despidiéndose con la mano, la goblin le deseó: «Que la cacería de todos sea un éxito, maestro del clan Gorruls». El tiempo pasó. A lo largo del río que atravesaba el bosque, era posible llegar a la 13ª unidad de guardia, una pequeña fortaleza. Una carta había llegado a la unidad. Aviso: debido a los frecuentes ataques de grupos de goblins, todas las unidades de guardia han recibido órdenes de reforzar la seguridad. La carta había sido enviada por el capitán Galenhans. Golpeando la mesa, un líder de la unidad rugió: «¿Acaso son idiotas? ¿Tienes que estar bromeando conmigo? ¿En serio están temblando por culpa de unos goblins?» Lee Sang-jun, un guerrero de unos 30 años, no tenía miedo del aviso que había recibido. El mensajero afirmó que, según los rumores, los goblins no eran comunes. Incluso utilizaban tácticas como fantasmas. Lee Sang-jun tomó la carta y la arrugó. La arrojó contra el mensajero, maldiciéndolo. «¡Idiota! Entonces, ¿por qué demonios los goblins se rendirían si éste está actuando completamente solo?» El hombre insistió, afirmando que la mitad de un campamento había sido completamente arrasada por los goblins. Al líder de la unidad no le importó y culpó a la gente del campamento por ser totalmente inútil. Afirmando que estaba por encima de ellos, el hombre cruzó los brazos y llegó a una decisión. «Está bien por mí. Esta parece ser mi gran oportunidad para finalmente triunfar en este mundo». El hombre le preguntó qué planeaba hacer. Mirando la carta,
Sang-Jun reveló su objetivo. Voy a eliminar a todos los goblins. En la prisión de la fortaleza, un plato de comida permanecía intacto, hasta el punto de que las moscas revoloteaban sobre él. Frente a él, sentada en un rincón junto a la pared, estaba una mujer. Lee Sang-Jun fue hasta la celda para revisar a la mujer. «Jung Ha-yeon, no has tocado tu comida otra vez». La mujer ni siquiera lo miró para responder. «¿Qué? ¿Otra vez intentabas ponerle algo? Malditos asquerosos». El líder de la unidad la miró con desprecio, preguntándole de quién había heredado una boca tan sucia. A Ha-yeon no le importó responderle. «Tal vez de tu madre». Lee Sang-Jun se enfureció al oírla y sacudió los barrotes de la prisión mientras la maldecía. «Nos esforzamos al máximo para cuidar de ti, y así es como nos tratas. En un lugar como este, una chica como tú no es absolutamente nada». El líder de la unidad se enfureció tanto que su rostro se puso rojo en medio de los gritos. «Solo queríamos divertirnos un poco, pero de verdad sacaste un cuchillo contra nosotros. ¿Dónde demonios aprendiste a tener esa clase de actitud?» Ha-yeon permaneció en silencio, ignorándolo. El líder de la unidad tomó una decisión y llamó a un guardia. Le ordenó que, cuando llegaran los cazadores de goblins, se la llevaran. El guardia se burló de Ha-yeon, afirmando que sería un cebo para los goblins. Cuando cayó la noche, Ha-yeon se encontró atada a un poste en medio del bosque. Debajo de ella, oculta por las hojas de los árboles, había una gran red. La red se extendía por una amplia área, suficiente para capturar a decenas de goblins. Entre los arbustos, varios hombres permanecían escondidos. Uno de ellos percibió un mal olor y preguntó qué era aquella cosa. Otro reveló que habían colocado resina de árbol en unos platos. Eso les ayudaría a perjudicar el sentido del olfato de los goblins. El hombre curioso dudó. ¿Y eso es para atraer goblins? Cualquier idiota sabría que es una trampa. El especialista dijo que se hiciera así. ¿Verdad, señor cazador de goblins? Su compañero sonrió, burlándose de lo nervioso que estaba, preguntándole si realmente era un cazador de verdad. Con una sonrisa, miró hacia atrás y le preguntó a la tercera persona que estaba con ellos si la trampa funcionaría. Un viejo gordo con una cicatriz en un ojo asintió. Todos los preparativos han sido completados para su uso. Primero, las monedas que esparcimos por el sendero atraerán a los goblins directamente hasta aquí. El cazador curioso le comentó al sonriente que el dinero realmente funcionaba para atraer goblins. Sin embargo, el sonriente le preguntó al anciano si toda aquella chatarra realmente funcionaría. El viejo cazador de goblins aseguró: «Todas las configuraciones necesarias están completamente terminadas. Primero, quería usar monedas para atraer a los goblins por el camino. Además, el collar que llevaba la muchacha tenía un encantamiento específico que atraía a los goblins. Y además, dado que había una mujer humana completamente aislada al aire libre de esa manera, desde la perspectiva de un goblin, no había absolutamente ninguna razón para no sentirse atraído por ella». El cazador que desconfiaba comenzó a creer en el anciano. Mientras los dos más jóvenes reían juntos, el viejo volvió pesado el ambiente. Sí, su cuerpo tendrá una carne deliciosa. Sacar un tema tan desagradable arruinó el ambiente de la conversación de los otros dos cazadores, que volvieron a observar la trampa. 4 horas más tarde, un goblin encontró una moneda. La levantó hacia la luna, impresionado por haber encontrado una moneda humana. El viejo cazador notó la presencia del goblin y alertó a los jóvenes cazadores. «Manténganse alerta, van a hacer su movimiento». Otros goblins se acercaron al primero y notaron la presencia de más monedas. Humanos estúpidos, dejaron caer todo su dinero. Inesperadamente, entre los goblins estaba Gorruls. Al ver a la mujer atada a un poste, la reconoció. Sus ojos se encontraron con los de Ha-yeon, quien comenzó a llorar. Gorruls quedó impresionado al encontrarla de nuevo. Acercándose, pasó junto a los goblins que recogían las monedas. Una chispa de esperanza surgió en Ha-yeon, pero Gorruls la miró con desprecio. «De verdad pareces disfrutar que te aten, ¿no es así?» Gorruls caminó hasta Ha-yeon, sin poder creer que estuviera en esa situación una vez más. Inmediatamente, los cazadores tomaron sus ballestas. Se prepararon para apuntar. El viejo cazador les indicó a los más jóvenes que apuntaran a las piernas, pues necesitaban al jefe goblin con vida. Al ver que Gorruls se acercaba,
Haeyeon se agitó, intentando decirle que se alejara, pero, con una mordaza en la boca, le era imposible decir cualquier cosa. El protagonista continuó acercándose, mostrando quién era, para que ella no tuviera miedo. En cuanto Gorruls le quitó la mordaza de la boca, Haeyeon gritó: «¡No debiste venir! ¡Todo este lugar es una trampa!». Al ver a la mujer llorar, Gorruls respondió con desdén: «Ya lo sé». El protagonista señaló hacia varias direcciones, hacia diferentes direcciones alrededor del bosque. Desde una de esas direcciones, un grupo de goblins liderado por Mev se movió, atacando por la espalda a los cazadores. Con flechas, garrotes y dagas, los goblins lograron reducirlos. Con todo saliendo según lo planeado, Gorruls afirmó con confianza que habían sido los humanos quienes cayeron en su trampa. Boquiabierta, Haeyeon todavía no entendía cómo el goblin había logrado superar aquella situación. 3 días antes, Gorruls había ido a una aldea agrícola. En la casa del jefe de la aldea, unos goblins sometieron a varios guardias, obligándolos a arrodillarse. El protagonista se dirigió al anciano jefe de la aldea, ordenándole que no lo obligara a repetirlo 2 veces. «Véndanos provisiones en silencio y nadie saldrá herido». La anciana entregó 4 sacos de patatas y zanahorias. Con una mirada inquisitiva, el protagonista quiso saber si eso era todo lo que tenían. El anciano suplicó misericordia, afirmando que los guardias habían cobrado los impuestos y que aquellos pocos sacos eran todo lo que les quedaba. El anciano miró la escasa comida, declarando que era lo único que impediría que su familia pasara hambre. Gorruls miró hacia atrás, hacia los guardias sometidos por sus subordinados. ¿Esos canallas realmente estaban intentando robarte esto? ¿Todavía pueden ser considerados humanos? La comida que tenía delante ni siquiera parecía suficiente para alimentar al escuadrón de Gorruls durante 3 días. Al final, tomó varias monedas de oro y se las entregó al anciano. El hombre quedó confundido al recibir el dinero. Tomando uno de los sacos, Gorruls afirmó que el anciano podía quedarse con el resto y usar el dinero para comprar lo que necesitara en los mercados. El anciano quedó aún más sorprendido. Aquella cantidad de oro sería suficiente para alimentarlos durante medio año. A punto de llorar, el anciano le agradeció profundamente. «Muchas gracias, maestro Goblin». Gorruls suspiró, pidiéndole que no lo llamara maestro. Uno de los goblins que sujetaban a un guardia le preguntó emocionado al jefe qué harían con aquella basura. La orden fue clara: «Elimínenlos. Los parásitos no merecen vivir». La orden se cumplió en un instante. Los 2 guardias fueron eliminados, aterrorizando a la familia de aldeanos que estaba en la sala. El protagonista cargó el saco de alimentos fuera de la casa de madera. Al salir, notó algo clavado en una de las paredes. Dejando el saco en el suelo, arrancó un papel. Parecía un anuncio. «Actualmente estamos reclutando cazadores con experiencia en la caza de goblins en la región. Quienes respondan al llamado recibirán una recompensa y exención de impuestos». Gorruls sintió ganas de reír ante la audacia de aquellos bastardos. Mev corrió emocionada hacia Gorruls, preguntándole si ya había organizado todas las provisiones. El protagonista le avisó que ya había preparado todo, y mostrándole la carta, afirmó que los guardias locales querían cazarlos. Pensando en cómo podría divertirse, el protagonista le pidió a Mev que reuniera a los mejores exploradores. Con convicción, Mev le pidió que le dejara la misión a ella. «Nunca le diré que no a mi hombre». La noche en que rescataron a Haeyeon, los goblins comieron zanahorias. Bajo la oscuridad de la noche, Mev observaba atentamente las acciones de Gorruls. El protagonista estaba sentado junto a Haeyeon, cerca de la hoguera. La mujer comía desesperadamente una patata caliente. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro por finalmente poder alimentarse. Gorruls le dijo que comiera despacio y masticara bien, o terminaría atragantándose. Señaló un hecho innegable: «Realmente eres la persona con peor suerte que he visto». Después de tragar un trozo de patata, Haeyeon preguntó: «¿Estás completamente seguro de que no debo ir contigo? Haré cualquier cosa que quieras que haga». Haeyeon volvió a llorar desesperadamente, pues ya no quería seguir viviendo como un perro callejero. Gorruls repitió sus palabras, afirmando que era imposible que ella fuera con él. La negativa dejó a la humana aún más desesperada. «Entonces nunca debiste haberme salvado de ese agujero en primer lugar».
Si me hubieras dejado pudrirme allí, no estaría suplicando de esta manera. Gorruls le había tendido una mano, no porque sintiera lástima, o al menos eso era lo que intentaba creer. No había forma de que pudiera actuar como guardaespaldas de esa chica para siempre. Era necesario cortar los lazos con ella de una vez por todas. En ese mismo momento, de manera definitiva, Gorruls se levantó, declarando: «Tienes razón, todo esto fue un error mío. A partir de ahora, no volveré a meterme en tus asuntos. Estás por tu cuenta». En ese mismo instante, Killian lo sujetó de la pierna. Su mirada era la de alguien decidido cuando exigió: «Si es así, acaba conmigo aquí y ahora». Gorruls se sorprendió por aquella petición sin sentido. Halyon se levantó y caminó hacia él mientras rugía: «Prefiero que todo termine ahora antes que volver a ser capturada por esa basura de Lee Sang-jun para ser humillada otra vez». Halyon terminó diciendo algo que llamó la atención del protagonista. Él le pidió que esperara un momento y preguntó: «¿Lee Sang-jun? ¿Estás hablando del guerrero Lee Sang-jun de la 13ª unidad de guardia?» Confundida, Halyon preguntó si el goblin conocía al guardia. El protagonista caminó de un lado a otro, con una mano en la barbilla y una expresión pensativa. Reveló que conocía al hombre, que lo conocía muy bien. Gorruls fue capaz de describirlo. Es un hombre que sigue caminando, aunque no merece vivir. La información era lo más importante en ese momento. El protagonista preguntó cuánto tiempo había permanecido prisionera en la 13ª unidad. Revelando que había estado allí durante algunos días, Halyon preguntó por qué quería saberlo. Gorruls le ordenó que contara todo lo que había visto y oído durante el tiempo que estuvo allí. Solo después decidiría qué hacer con ella. Mientras Gorruls se ocupaba de Halyon, una goblin arrancaba los pétalos de una flor. Con una expresión de disgusto, Mev estaba sentada sobre el tronco de un árbol, en silencio. Gorruls se acercó y la llamó. Inmediatamente, la expresión de ella cambió a una de alegría. Gorruls hizo una petición: «Tráeme un puñado de nuestros atacantes más rápidos y más fuertes». Mev sintió curiosidad por saber si tenía un plan. Con una sonrisa llena de malicia y confianza, él reveló: «Estoy formando un escuadrón de élite para aniquilar por completo esa unidad de guardia». En la pequeña fortaleza, una de las salas tenía, sobre una mesa, una placa con el nombre de Lee Sang-jun. El hombre estaba solo, aprovechando su tiempo libre, cuando alguien entró corriendo, abriendo la puerta de la sala desesperadamente. El guardia alertó con urgencia: «¡Capitán! Es una situación gravísima». Sang-jun casi saltó de la silla, advirtiéndole al hombre que llamara a la puerta la próxima vez. El hombre no tenía tiempo para eso. Señaló hacia la ventana, indicándole al capitán que echara un vistazo. Lee Sang-jun se preguntó qué demonios estaba ocurriendo. Fuera de la fortaleza fueron encontrados varios guardias. Las moscas devoraban sus cuerpos. El guardia que había avisado al capitán reveló que, cuando revisaron las placas de identificación de aquellos hombres, descubrieron que eran los mismos que habían salido a cazar goblins el día anterior. En cuanto al resto del equipo, no habían logrado ponerse en contacto con ellos. El capitán se tapó la nariz con la mano, incapaz de soportar el hedor que tenía delante. La situación se volvió tan horrible que no pudo contener lo que había comido más temprano. Lee Sang-jun ordenó de inmediato: «Oye, teniente, duplique inmediatamente el número de guardias de vigilancia y envíe una solicitud urgente al cuartel general para que envíen un escuadrón completo de supresión». El capitán de la 13ª unidad de guardia lo había reconocido. «Esas criaturas definitivamente no son goblins comunes a los que nos hemos enfrentado.